Imagina intentar levantar una estructura de cientos de toneladas en medio del mar. Ahora añade un detalle más. Solo tienes una pequeña ventana de tiempo antes de que la marea cambie y todo el plan tenga que detenerse. Parece una misión imposible, pero es exactamente el tipo de desafío que enfrentan los ingenieros durante la instalación de enormes cajones de hormigón, conocidos como caissons. Y lo más sorprendente es que cada movimiento debe ser preciso hasta el último centímetro. Todo comienza cuando un gigantesco buque grúa entra lentamente por el canal hacia un muelle temporal. En ese momento, la marea se encuentra en un nivel intermedio de 4,6 metros, una condición cuidadosamente elegida porque ofrece el equilibrio ideal para realizar la operación. A primera vista, el barco ya impresiona por sus dimensiones. Mide 73 metros de largo y 27 metros de ancho. Su peso es de aproximadamente 700 toneladas, pero su verdadera función es aún más impresionante. Puede levantar cargas de hasta 650 toneladas. Para lograrlo con seguridad, trabaja con un ángulo máximo de elevación de 65 grados y mantiene la distancia de izado por debajo de los 25 metros. Cada uno de estos límites existe por una razón muy importante. Sin embargo, hay un detalle que llama inmediatamente la atención. La proa del buque está ligeramente levantada, mientras que la popa parece hundirse más en el agua. ¿Se trata de un problema? En absoluto. Es una estrategia cuidadosamente planificada. Antes de comenzar el levantamiento, la popa se llena parcialmente con agua de lastre. Ese peso adicional permite que la embarcación mantenga el equilibrio cuando el enorme caisson queda suspendido en el aire. Sin ese contrapeso, levantar semejante estructura sería mucho más peligroso. Cuando el barco está vacío, su calado es de aproximadamente 2,50 metros. Pero una vez que sostiene el caisson, el calado supera los 4 metros. En otras palabras, el propio barco cambia su comportamiento en el agua conforme aumenta la carga que soporta. Pero levantar cientos de toneladas no depende únicamente del barco. Todo el sistema de elevación ha sido diseñado con una precisión extraordinaria. La estructura principal del equipo de izado mide 6,6 metros de largo por 4,6 metros de ancho. Su enorme viga principal está fabricada con tubos de acero de 800 milímetros de diámetro y un espesor de 12 milímetros. Los puntos donde se conectan las orejetas de elevación utilizan tubos todavía más robustos, 1 metro de diámetro y 20 milímetros de espesor. Cada pieza ha sido diseñada para soportar fuerzas gigantescas sin deformarse. Debajo de esa estructura se encuentra una plataforma de trabajo construida con perfiles de acero, cubierta por placas metálicas y protegida con barandillas. Desde allí, los trabajadores pueden desplazarse con seguridad durante toda la operación. Pero todavía falta una parte esencial. En la zona inferior hay 4 cestas de instalación, 2 a cada lado. Estas permiten que los operarios desciendan hasta el caisson para colocar correctamente las eslingas de elevación, un paso que debe realizarse con extrema precisión antes de que la estructura abandone el agua. Y aquí aparece otra pregunta interesante. ¿Cómo se distribuye el peso de una estructura tan gigantesca sin que todo el sistema se desequilibre? La respuesta está en las eslingas. En la parte superior existen 4 eslingas principales, cada una con capacidad para soportar hasta 200 toneladas. Debajo del sistema trabajan otras 8 eslingas adicionales, capaces de resistir 100 toneladas cada una. Aunque el conjunto funciona como un sistema de elevación de 4 puntos, los ingenieros consideran que, debido a los posibles desequilibrios naturales de la pieza, la carga efectiva puede concentrarse como si actuara únicamente sobre 3 puntos. Ese margen de seguridad resulta fundamental para evitar esfuerzos inesperados durante el izado. Mientras todo este equipo se prepara, el protagonista de la jornada ya espera su turno. Se trata del caisson número 29, que ha sido transportado desde la zona de almacenamiento hasta su posición más al sur dentro del proyecto. La instalación continuará a partir de ese extremo, avanzando progresivamente hacia el resto de la estructura. Sin embargo, colocar un caisson en el lugar correcto no consiste simplemente en dejarlo caer al agua. Mucho antes del levantamiento definitivo, una pequeña embarcación transporta a varios trabajadores hasta la plataforma del caisson. Allí realizan mediciones de posicionamiento extremadamente precisas. En el borde delantero de la estructura permanecen 2 topógrafos observando constantemente las coordenadas obtenidas por sus equipos. Ellos indican al personal exactamente cómo debe corregirse la posición para que el caisson quede perfectamente alineado. Pero incluso cuando el buque ya está en el punto previsto, el trabajo todavía no ha terminado. Lo primero que hace la embarcación es lanzar 2 enormes anclas desde la proa hacia la costa. Estas anclas permiten realizar el posicionamiento inicial del barco. Después entra en acción un sistema mucho más preciso. 2 cables de acero se conectan a la estructura de la grúa y sirven para efectuar pequeños ajustes finales.
Son esos movimientos casi imperceptibles los que permiten colocar una estructura de cientos de toneladas exactamente donde debe quedar. Y aún así, existe un factor que ningún ingeniero puede controlar: la naturaleza. Cuando finalmente termina la instalación del caizón, ya son alrededor de las 5:30 de la tarde. Pero detrás de ese éxito existe una planificación que comenzó mucho antes. Los caizons no pueden colocarse en cualquier orden. Normalmente se instalan desde un extremo fijo hacia el extremo libre. ¿La razón? Entre cada caizón debe existir un espacio aproximado de 5 centímetros, con una tolerancia permitida de apenas 3 centímetros. Si el orden fuera incorrecto, el último elemento podría no encajar. En algunos casos especiales, la instalación también puede comenzar desde posiciones de esquina equipadas con bloques ajustables que permiten realizar pequeñas correcciones. Pero aún queda un desafío más. Las aguas frente a esta costa son especialmente poco profundas. Antes incluso de iniciar la construcción, fue necesario contratar a una empresa especializada para estudiar cuidadosamente el fondo marino. Gracias a ese levantamiento se obtuvo un mapa detallado de las profundidades, información indispensable para planificar cada maniobra. Ese estudio reveló un problema importante. Debido a la escasa profundidad, los caizons únicamente pueden levantarse e instalarse cuando la marea alcanza el nivel adecuado. Esto significa que cada operación depende completamente del comportamiento diario del mar. Los ingenieros deben calcular con precisión la hora exacta en la que comenzará el izado, cuánto tiempo durará cada maniobra y cuándo deberá finalizar antes de que la marea cambie nuevamente. En otras palabras, no es el equipo quien marca el ritmo del trabajo, sino el océano. Y quizá esa sea la parte más fascinante de toda esta operación. Aunque vemos enormes barcos, toneladas de acero y maquinaria de última generación, el verdadero éxito depende de la coordinación perfecta entre ingeniería, cálculos, experiencia humana y los ciclos naturales del mar. La próxima vez que observes un puerto, un rompeolas o una gigantesca obra marítima, recuerda que bajo esas estructuras existe un trabajo invisible lleno de precisión extrema, porque instalar un solo caizón no consiste únicamente en levantar una enorme pieza de hormigón. Es una carrera contra el tiempo, donde cada centímetro importa y donde la naturaleza tiene siempre la última palabra.